parece mentira. 7:03 de esta mañana de lunes 12 de enero, día cargado de muchos asuntos. Miren para donde miren, da igual si es muy lejos o es muy cerca, están pasando muchas cosas, así que una primero y otra después, porque si no es imposible masticar todo esto. Valentín Aullanet, muy buenos días. Buenos días, Erika, Pedro y a la audiencia, buenos días a todos. Y Pedro Martín, muy buenos días. Erika, Valentín, audiencia, ¿qué tal? Muy buenos días. No nos habíamos recuperado personalmente, lo digo, de lo que había pasado en Venezuela, muy pendientes de una liberación muy lenta de presos políticos. De repente nos enteramos habrán visto las imágenes de un asesinato de una ciudadana estadounidense en esos controles anti-inmigración, realmente unas imágenes que yo creo que deberían escandalizar al mundo entero, pero es que ayer seguro que tuvieron oportunidad, como yo, de ver alguna que otra imagen de las protestas en Irán que están encendiendo de una manera y de hecho hay países que fuera, evidentemente, de ese marco, que también están protestando por la paz. Y es que las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad de ese país están matando a civiles, están matando a jóvenes, a gente que en realidad se está rebelando contra el gobierno, y esta es una cuestión que tiene muchos matices, porque es verdad que hay un componente religioso, pero quizá la inflación es lo que ha llevado a esto. Y ante todo, Donald Trump, que está en todas las salsas, él dice que no descarta intervenir, Valentín. Sí, creo que hay previsto además, una reunión en el día de hoy para saber si hay una intervención también de Estados Unidos. La verdad es que nos estamos acostumbrando a que haya unas protestas y que de repente nos digan que hay más de un centenar de muertos, más de 10.000 detenidos en Irán. Es una cosa, la verdad es que bastante, indescriptible. Después hay una imagen como muy icónica que está en las redes, ¿no? Que es la de mujeres jóvenes sin ningún tipo de velo ni nada, fumando con un cigarro y quemando fotos, del líder de Irán, Jamenei, creo que se llama, ¿no? Y es como, digamos, una especie de revolución contra el actual sistema y sobre todo contra el poder religioso que hay en ese país. Bien es cierto que quien lidera la oposición es alguien que le podría quitar, digamos, ese argumento religioso al país, ¿no? Que es el heredero del famoso Shah de Persia, ¿no? Uno de sus herederos, pero seguro que digamos que podrá democratizar el país. En este caso, si hay una intervención de Estados Unidos, seguro que la comunidad internacional podrá hablar del derecho internacional, pero lo que está pasando en Irán tiene que tener algún tipo de solución, porque el Estado está yendo contra la gente, matándola a los jóvenes, y eso me parece que es una bestialidad, ¿no? En un país como Irán, en el que esas imágenes que acabas de describir y que a mí me ponían, la piel de gallina, de esas mujeres fumando, está prohibido que fumen, está prohibido que se quiten el velo en público, y evidentemente que con ese cigarro quemen una foto de este líder, se están arriesgando a la pena de muerte, a morir, y de una manera muy, muy cruel, Pedro. Es que la amenaza del gobierno iraní es la pena de muerte, ¿no? Ante el levantamiento no solo de mujeres, sino de cualquiera que se manifieste por la lucha por la democracia, por los derechos humanos, etcétera. Lo que están pidiendo, evidentemente, es un cambio de sistema, ¿no? Después de 50 años, creo que llevan más de 50 años ese régimen de los ayatolás, ¿no? Le dicen por ahí, es una teocracia instaurada, y que parece que puede estar llegando una especie de primavera árabe, en este caso todavía invierno, ¿no? Pero llegar una primavera árabe a esas zonas que evidentemente todas se basan también en los levantamientos y en el derramamiento, desgraciadamente, de sangre, por lo que hemos visto con los precedentes. Y a mí, si me permiten, no me gustaría olvidar que este fin de semana no solo eso, en cuanto al protagonismo de Trump, sino esta segunda amenaza que ha habido de Trump de volver a intervenir Venezuela, o mandar un comando a Venezuela, o incluso que yo pensaría que estamos en el día 28 de diciembre, si no fuera tan grave la cosa, la de colocar a Marco Rubio como presidente de Cuba. La verdad que son cosas que estamos asistiendo que, si no es por el personaje que lo protagoniza, pensaríamos que es una comedia, ¿no?
Valentín, no sé, referente al tema de Venezuela. Marco Rubio, vamos a ver. A ver qué pasa con Marco Rubio. Marco Rubio, que todos sabrán, y si no lo saben, es descendiente, es hijo de migrantes cubanos, tiene una especie de vendetta personal, o eso es lo que se comenta por parte de algunos medios de comunicación contra el régimen. Es curioso, porque Donald Trump se ha ido cargando sistemáticamente a todos los nombres que sonaran dentro de su país más que el suyo. El de Marco Rubio no ha dejado de sonar desde que se intervino en Venezuela para extraer a Nicolás Maduro. No sé, si yo fuera Marco Rubio me guardaría las espaldas. Ya, de todas maneras es que, vamos a ver, por ejemplo, ahora estamos viendo esta encuesta que saca El País, ¿no? El ascenso que está teniendo Vox. Vox, que es trumpista a tope. Es decir, entonces estamos asistiendo a una polarización también ya de toda la ciudadanía a nivel internacional. Quiero decir, aquellos que creen que se está vulnerando el derecho internacional por las acciones de Estados Unidos y de Trump, y los que creen que al margen de que se pueda o no vulnerar el derecho internacional, las acciones que acomete están bien hechas. Porque es que leía un reportaje este fin de semana en El País sobre la situación de Cuba ahora mismo. Y la situación en Cuba, además, después de que ya no recibe el petróleo de Venezuela, es de absoluto caos. Se pegan a lo mejor 10 horas al día sin luz, es decir, con desabastecimiento de medicinas, de alimentos, además con una crisis también por el consumo de una nueva droga, una crisis turística que estaban ellos sustentados, efectivamente, porque claro, en el turismo, y entonces claro, esta situación es bastante alarmante. Entonces claro, una intervención de Estados Unidos que pueda cambiar esa dinámica, pues probablemente seguro que será vista con muy buenos ojos por mucha gente. Enseguida volvemos con este asunto. Les voy a pedir brevedad en las preguntas que le hagamos a nuestro siguiente invitado, porque está para coger un vuelo y ha hecho un hueco para atendernos, pero es que están pasando más cosas que afectan directamente a Canarias y creo que es como para preocuparse. Ahora me lo confirma el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos arrancando otra jornada que no sabemos lo que va a pasar. Consejero, me imagino que usted también viendo todo lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, con expectación como mínimo. Sí, la verdad que sí, porque bueno, como dices tú, arrancando cada jornada, si el año pasado nos parecía convulso, nos parecía un poco con mucha incertidumbre, este año hemos arrancado, yo creo que, no sé si de la misma manera, pero creo que igual o peor. Sí. Y es verdad que lo que pasa en el mundo, que nos parezca que no, nos afecta y cada día nos afecta mucho más. Con lo cual, sí preocupados por lo que está pasando, evidentemente más preocupados porque... Uy, que se ha ido un momento, consejero, no sé si nos escucha. Ay. Aunque nos parezca que no, todos los días nos afectan. Consejero, no sé si tiene buena cobertura, pero se nos fue un segundito, creo que más o menos le hemos entendido la idea, pero por si acaso. Bueno, ¿por qué le llamamos? La semana pasada nos íbamos al fin de semana con una noticia que ha despertado y que lleva tiempo preocupando al sector primario de todo nuestro país, y es que los países de la Unión Europea pues contaban ya con el último apoyo que les faltaba para sacar adelante el acuerdo comercial con Mercosur. Llevamos varias décadas hablando de esto, pero nunca se ha materializado. Y digamos que nos fuimos al fin de semana casi con la amenaza más real que hemos tenido nunca de ese acuerdo y de lo que implicaría para Canarias. Durante el fin de semana, de hecho, se han producido cortes de carreteras, protestas de agricultores, sobre todo en territorio peninsular. Hablamos, por ejemplo, de Cataluña o Galicia, pero, consejero, ¿qué implica este acuerdo de la Unión Europea con Mercosur para Canarias? Bueno, como bien comentabas, el viernes, desgraciadamente, nos encontramos al mediodía, casi a las 2 de la tarde, con la ratificación del último país que le faltaba, que era Italia. No quiere decir que, para los oyentes, que todos los países han votado a favor. Por ejemplo, Francia y otros 4 países han votado en contra y uno se abstuvo, pero evidentemente una mayoría cualificada le faltaba a Italia, que hay que recordar que hace 15 días Italia amenazó a la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen, le amenazó que iba a votar en contra, le pidió más recursos para el sector primario de Europa, es decir, para la política agraria común. Ursula parece que lo aceptó, es decir, por hablarlo así, fue un medio, no diría chantaje, pero sí, para poder aprobarlo. Y claro, al final Italia cedió y desgraciadamente nos encontramos
el viernes con ese acuerdo, que ahora hay que ratificarlo, pero bueno, ese acuerdo por los embajadores de los países miembros para ratificar un acuerdo de Mercosur que viene en el peor momento. ¿Y por qué digo en el peor momento? Viene en un momento donde la propia Ursula von der Leyen anunció, el año pasado, a mitad de año, anunció ese marco financiero plurianual que lo que hace es, primero, reducir en un 22% la política agraria común, importante, y lo segundo, desaparece la estructura que todos conocemos como el POSEI, esa estructura de los sobrecostes de las regiones ultraperiféricas, ya no lo lleva la Comisión, desaparece el reglamento único y pasa a ser una intervención de los Estados miembros, es decir, una intervención de España. Con el riesgo que tiene esto. Y yo, para terminar, pongo una muestra, un botón. El POSEI adicional, que es de obligado cumplimiento por el gobierno de España, de obligado cumplimiento, lleva 3 años con sin pagarlo a 7.500 agricultores de Canarias el gobierno de España. Con lo cual, si no paga esa parte, que es obligado cumplimiento, que está ahora, pues ¿qué podemos esperar del futuro normativa que regule un POSEI igual o diferente del gobierno de España? Consejero, enseguida le doy la palabra a mis compañeros, pero yo quiero preguntarle por las consecuencias directas, buenas y malas, quiero decir, de este acuerdo de la Unión Europea con Mercosur para Canarias. Lo que le pido es como un ejercicio para que también el oyente entienda cómo nos va a afectar en el caso de Canarias, qué implicaciones tiene, qué va a pasar a partir de ahora en negativo y en positivo. Entiendo que es más en negativo que en positivo. Es mucho más en negativo que en positivo. Y para que no puedan entender, lo que se acaba de acordar es que Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, sí, que estos 4 países en principio que han firmado el acuerdo de Mercosur, van a tener una bajada de aranceles, es decir, van a poder introducir productos del sector primario y productos de alimentación en Europa, evidentemente también en Canarias, a un precio mucho menor o sin ningún tipo de arancel, es decir, libres. ¿Esto qué significa? Bueno, que esos productos de esos países pueden competir y van a competir de una manera desleal con nuestros productores. Y ese es el cabreo y la hipocresía que tenemos con Europa. ¿Y por qué lo digo? Porque esos productos que vienen de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, imagínense, con Canarias, Argentina y Brasil, países monstruos económicamente, con mucha población, mucho territorio, que la mecanización es mucho mayor que aquí. Estamos hablando que Canarias, una hectárea ya es una finca grande, 10.000 metros aquí una finca grande. En esos países, una finca grande estamos hablando de 100 hectáreas, 100.000 metros cuadrados. Con lo cual, esas producciones que encima pueden utilizar productos que en Europa están prohibidos. Hacíamos una relación, por ejemplo, de diferentes sectores. El plátano en el Lanzarote, es verdad, pero como plátano, en esos países, Ahí. 13 productos fitosanitarios que en Canarias y en Europa están prohibidos. A partir de ahí, los riesgos laborales, todas esas cuestiones que nosotros tenemos, seguridad laboral, seguridad ambiental y toda esa normativa que los agricultores y ganaderos de Canarias tienen que cumplir, esos países no la cumplen. Con lo cual el producto será muchísimo más barato. Entonces, al final es una competencia desleal. Pueden poner el mismo producto, tropicales, subtropicales, en toda Europa, que nosotros no podríamos hacer. Compañero, Valentín. Sí, buenos días, consejero. Bueno, de lo que estamos hablando entonces, que despedimos, le decimos adiós al campo en general, en Canarias, a costa de que los países de la Unión Europea puedan exportar también sin aranceles otro tipo de productos que no son del sector primario. Estamos hablando de industria, tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, ese reconocimiento, supongo, porque esto va a acabar con la agricultura. No se va a poder competir por costes laborales, por la utilización de fitosanitarios. No sé por qué hace esto en la Unión Europea, por qué lo apoya España. ¿Usted lo entiende? Pues no lo entiendo, Valentín. Acaba de decir algo importante. Me parece, leí un artículo hace muy poco, que parece que Europa con estas políticas lo que está haciendo es acabando con el campo europeo, también con el campo canario, a favor de otros territorios de terceros países. ¿Para qué son los beneficios de este acuerdo? Para la empresa de automovilismo, en Canarias 0, para las grandes empresas farmacéuticas, en Canarias 0. Es decir, claro que ese acuerdo va a tener beneficios para grandes empresas europeas que ahora van a poder vender en esos países. ¿Pero qué le van a vender? Principalmente, como digo, tanto automóviles como piezas de automóviles y
productos farmacéuticos. Fíjense a lo que llegamos. Productos farmacéuticos que en Europa se han prohibido, evidentemente se han prohibido porque se han detectado que son malos para la salud, se van prohibiendo. Esas empresas por eso lo pueden vender a estos países, que pueden producir y que después no pueden enviar los productos a Europa para consumirlos. Es decir, es de un enrevesado lo que está haciendo Europa que no se puede entender. No entendemos tampoco cómo no España, por ejemplo, intentó por lo menos, sacar algo más. Porque nosotros no nos podemos negar a los acuerdos, evidentemente. Pero creo que en los acuerdos debería de protegerse el sector primario. Creo que en los acuerdos debería ponerse esas cláusulas de salvaguarda, de obligado cumplimiento y las cláusulas de reciprocidad. Es decir, que todo aquel producto que entre en Europa tiene que cumplir las mismas condiciones que se le exige a los productores europeos. Y yo creo que eso es de una lógica aplastante. Y nosotros en estas semanas anteriores le mandamos una carta tanto al presidente del Gobierno de España como al ministro, a Plana, como a Ursula von der Leyen desde Canarias, desde todas las organizaciones de productores de Canarias, todas, para pedirle, en este caso, que si firmaba el acuerdo, que cumplieran por lo menos esta normativa, que aumentara la ficha financiera de la política agraria común, en este caso del POSEI, porque entendíamos que podría ser muy grave. Y claro que es grave para el sector. Será muy grave para el sector. Estos dos conceptos que acabamos de hablar, el acuerdo con Mercosur y el nuevo marco financiero plurianual, deja una incertidumbre para el futuro sector primario de Canarias y de Europa que es muy, muy peligroso. Pedro, última. Consejero, ¿qué tal? Buenos días. Yo no sé si esto a lo mejor tiene mucho que ver con lo que hablábamos al comienzo, con el tema de Trump, y a lo mejor una contramedida contra los aranceles, que evidentemente a Canarias nos viene horrible, al sector primario, evidentemente. ¿Ustedes tienen pensado alguna medida para intentar paliar el efecto negativo o contrarrestar ese efecto negativo? Estamos viendo que evidentemente se está pensando en otras cosas y poco en el sector primario de Canarias, y no sé si en el resto del territorio nacional. La verdad que medidas no tenemos pensadas porque el alcance de esas medidas no tenemos competencia, ni siquiera tenemos la capacidad de negociar, no tenemos competencia ni para negociar ni con otros países, ni siquiera con países europeos, cuanto más con países fuera de Europa, es verdad, y la capacidad canaria sería muy poca, igual que la de cualquier otra comunidad autónoma de España o cualquier región de Europa. La capacidad es muy poca, nosotros vamos a seguir luchando, eso sí, no nos hemos dado por vencidos, vamos a seguir peleando hasta el 28, hasta el enero del 28, que es cuando se empieza a aplicar el marco financiero plurianual, para que en ese marco financiero se contemplen medidas por parte de Europa, que es quien está haciendo la otra parte. Europa es quien firma ese acuerdo con Mercosur. Y vamos a luchar para que ese marco financiero plurianual del 28-34 pues tenga medidas para paliar esta situación. Porque si no es verdad que vamos a poner en riesgo a muchos subsectores. Y lo que comentaban antes, no se puede entender en ningún caso, no se puede entender cómo Europa cierra estos acuerdos que son perjudiciales para el sector primario. Y para muestra un botón, hay que recordar que el 18 de diciembre, en diciembre, hubo una gran manifestación de más de 10.000 agricultores y agricultoras que se plantaron en Europa, también en los canarios fueron, se plantaron en Europa para protestar sobre el marco financiero y sobre el acuerdo de Mercosur. Es decir, no se está escuchando en estos acuerdos al sector primario europeo. Y después se le llena la boca a la propia presidenta de la Comisión de decir del campo a la mesa, ¿no? Intentamos proteger el medio ambiente, luchar contra el cambio climático, y vamos a comprar productos a 8.000 y 7.000 kilómetros, con lo que eso deja la huella de carbono y con el impacto negativo contra el medio ambiente que tiene. Es decir, es un discurso completamente hipócrita de Europa que desgraciadamente pone en riesgo al sector primario. No tenemos tiempo, Pedro, si el consejero me dice... No, era para decirle, si teme que, bueno, si entrara ya, si se abriera también la mano con estas condiciones al mercado africano, me estoy refiriendo a Marruecos, entonces ya sería para entregar la llave y devolverlo todo, ¿no? Como decían en el argot canario, mucho, ¿no? Apaga y vámonos, ¿no? Evidentemente. Pues sí. Pero es que lo estamos haciendo indirectamente. Año tras año, a Marruecos se le permite superar los cupos que tiene de entrada de producto a Europa, de productos, principalmente frutas y hortalizas. Hortalizas son muy fuertes, y año tras año se le permite a Marruecos que sobrepase estos cupos que tiene. Evidentemente, ya se ha dicho por muchas informaciones que se han dado, parece ser que Europa, como dije antes, quiere que las despensas
de Canarias y de Europa, sea en Marruecos y en Latinoamérica. En ningún caso está protegiendo la soberanía alimentaria de Europa, en ningún caso. Pues con eso nos quedamos, consejero. Le agradezco enormemente que haya dedicado estos minutos porque además sé que tiene una agenda apretada. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. Gracias, buen día. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Buenos días a todos. Buenos días. Saludos. Pues la situación es esa, compañeros, y muy complicada. Creo que ha sido muy certero al afirmar el consejero al final. Parece que Europa quiere que llenemos nuestras despensas, aunque por una parte se les llena la boca. Bueno, la hipocresía que vemos en estos días, ¿no? Tanta, en política y en general en muchas cosas. Dice, no, del campo a la mesa, pero luego quiere que llenemos nuestras despensas y neveras con productos que vienen de fuera, no los nuestros. Ya nos está costando, lo hemos hablado aquí, lo que cuesta encontrar unas papas de aquí en el supermercado, que eso también tiene que ver con la producción y demás, pero los retos a los que se enfrentan los productores, pues me imagino que esto ya es insuperable. Creo que incluso esto va mucho más allá, ¿no? Porque esto no afecta, por ejemplo, el tema de la protección que tienen los productos del campo, ¿no? Los productos del sector primario no tienen la protección que tienen, por ejemplo, los canarios, y así todos estamos viendo las movilizaciones a nivel nacional, porque esto va mucho más allá, y me da a mí que va a haber un desplome, sobre todo de los precios que repercuten al fin y al cabo en el agricultor o en el ganadero. No sé si en el ganadero, pero sí, con en el ganadero también, ¿no? No sé, sobre todo porque ten en cuenta que si ya quitas los aranceles, ahora la carne uruguaya, argentina y todo a eso. ver quién les hace competencia. Vamos, claro, y es que es curioso, fíjate, ha dicho una cosa, o sea, nosotros vamos a poder venderle coches, repuestos para automóviles, medicinas que en la Unión Europea ya están prohibidas, y resulta que ellos no pueden mandar, o sea, podemos comprar a un precio mucho más competitivo por los costes laborales y sobre todo porque no tienen que utilizar productos fitosanitarios que sí se utilizan en la Unión Europea con esa... Y que los utilizamos porque es una línea de acción que ha tenido Europa, es decir, una Europa más verde, una Europa más sostenible. Pues resulta que ahora vamos a comprar productos de Mercosur que no utilizan esos productos fitosanitarios y que pueden utilizar antibióticos, por ejemplo, para sus cabezas de ganado, para sus vacas, para lo que sea, que son vendidos por la Unión Europea. Que no podemos, o sea, que no se utilizan y que están prohibidos. Es que es un contrasentido totalmente. Esto es el sacrificio del campo y del sector primario, agricultura y ganadería, fundamentalmente para poder vender más coches y más medicinas. Bueno, Está todos clarísimo. sabemos que bueno, allí en los valles hacen medicamentos, hacen piezas de coches también, hacen en los valles, ¿sabes? Sí. Es que de verdad, es que es tremendo, es que yo estaba pensando el fin de semana, digo, de manera sea, porque incluso yo pensando, ¿a quién llamamos de la consejería? Pues al consejero, pero dentro de la consejería, por ejemplo, que dirige Narváez Quintero, hay viceconsejerías, direcciones generales. Estaba pensando, por ejemplo, en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Estamos nosotros esforzándonos en tener un producto de calidad. Kilómetro cero. Que sea delicioso, que vas a tener que pagarlo. Que tenga unos gestos de calidad. Sí, pero no se trata... Es que, claro, luego todo sube, en fin, no sé... No, y la huella de carbono, lo que decía Narváez Quintero, es decir, nosotros estamos por el kilómetro cero, esa es la política por la que deberíamos ir y fomentar este tipo de agricultura y ganadería. Resulta que vamos a comprar a kilómetro 2.500, quiero decir, 2.500 no, 7.000 kilómetros. Mucho más. Además, Mercosur, los 4 países leía, son 700 millones de habitantes, y lo que decía el consejero, para nosotros una hectárea ya es una gran explotación, y ellos la suya son 100 veces más grande. Y el consejero se equivocó en el cálculo, es 1.000.000 de metros. 100 hectáreas es 1.000.000 de metros. Pues mira, es decir, es una salvajada. Es asumir. Hombre, a ver, ¿qué contrapartidas ha habido? ¿Y por qué se ha negociado tanto? ¿Y por qué Italia estuvo hasta el último momento? Se supone que va a haber, desde la propia Unión Europea, más recursos para el campo y para la agricultura y para la ganadería. ¿Pero para qué? Me pregunto. O sea, ¿cómo vas a competir con productos que te van a salir más baratos cuando tengas digamos, en el supermercado o donde vayas a comprar la carne y veas que la carne del cerdo canario vale de 100 todas euros maneras, y la carne uruguaya del cerdo vale 50, pues esto es ¿qué no tiene un sentido? tema muy complicado, porque después también vemos si hay algo positivo en todo esto. Evidentemente, para el sector primario le acepta un golpe casi mortal si no hay una implementación de ayudas importantísimas,
pero es verdad que para la cesta de la compra, para los que estudian todas esas cosas, supongo yo que será una rebaja importante y que por ahí puede haber algo de cuáles son las motivaciones para que se active esto. Si puede haberlo, digo yo, no lo sé. También para los intereses industriales de Europa, con el tema de la producción a gran escala, de tecnología, de coches, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que la entrada masiva de estos productos seguramente van a abaratar. Sí, pero un territorio ultraperiférico como Canarias por eso, debería pero es que tener... la medida, si tú me dices a mí que la medida se va a tomar a nivel Comunidad Europea, pero se van a seguir pues teniendo estas especificidades, como se tiene el sector primario en Canarias, pues tiene un pase. La cosa es que no tiene esa protección que siempre ha tenido, ¿no? En fin, vamos a cambiar de tema para tratar más asuntos. Valentín lo mencionaba antes, hoy El País publica los datos del barómetro 40DB, habla de que Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha. Abascal mantiene la tendencia al alza tras su apoyo a Trump. Feijóo sube medio punto, pero se deja casi 2 desde 2023 y Sánchez pierde 5 desde las generales. Pedro. Bueno, puede seguir, se sigue, ¿no? Manteniendo o se sigue consolidando esta deriva o esta intención de voto que hay por parte del electorado a nivel nacional. Evidentemente también estamos viendo esta deriva muy parecida a nivel internacional, con muchos países donde ya ha llegado a gobernar o a apoyarse en los gobiernos, a apoyar esos gobiernos la ultraderecha con pequeñas participaciones y veremos a ver hasta dónde, porque evidentemente Vox por labor de gobierno no está ahí en intención de voto, todo desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista no, yo creo que eso es algo objetivo, no están gobernando en ningún sitio, salvo algún reducto municipal, etcétera, pero no están gobernando en ningún sitio, pero sí es verdad que están recibiendo absolutamente todo el desencanto, toda la intención de voto, de ese desencanto, de ese hastío que hay ante la política tradicional, y evidentemente los responsables de todo eso son los que representan la política tradicional de toda la vida, ¿no? Los grandes partidos que nos tienen sumidos en un desencanto total y absoluto a mucha parte del electorado que evidentemente pues miran hacia o fijan su punto de mira hacia el que no ha gobernado, hacia lo nuevo, a pesar de que no han demostrado absolutamente nada, ni plantean soluciones ante la mucha problemática que hay a nivel internacional, nacional o local, ¿no? Mira, además quizás sea el momento de que los veamos gobernar. Quiero decir que vuelvan otra vez en Extremadura, ya se está negociando por la vicepresidencia, varias consejerías, etcétera, etcétera, y quizás sea el momento de ver gobernar a Vox, porque hasta ahora se han beneficiado simplemente de lo mal que lo hacen los otros. Y entonces sin gobernar efectivamente están teniendo una serie. Y un dato que es muy preocupante de la encuesta del país es que los jóvenes entre 18 y 24 años votan a Vox. Es decir, esto para el Partido Popular, para el PSOE, para el resto de fuerzas políticas es pues desmoralizante. Quiero decir que esa gente de entre 18 y 24 cuando voten en el 2027 van a votar mayoritariamente a Vox, pero en el 2031 van a votar mayoritariamente a Vox también, se supone. Entonces, claro, es decir, la perspectiva de crecimiento, si te votan los jóvenes, es mucho mayor, y eso lo tiene que tener en cuenta el Partido Popular, cuyos votantes mayoritarios tienen más de 65 años. O sea que simplemente hay que ver esa realidad. Yo creo que Vox, efectivamente, sin hacer nada y apoyando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Trump, se está beneficiando sin lugar a dudas. Yo creo que a lo mejor es el momento de que gobiernen y ver si efectivamente tienen programa de gobierno, ¿no? Porque es que ni lo de Trump, pues desde mi punto de vista, Trump, si hubiera entrado en Venezuela para dotarla de democracia, de recursos, para intentar que la democracia tenga un recorrido normal dentro del país, pero lo que ha dicho claramente, no ha restablecido, ¿no?, a la que probablemente fue la ganadora legítima de los últimos comicios, ¿no?, María Corina, sino que ha seguido con el régimen para seguir mangoneando ahí, y parece que el electorado ve incluso positivo que se siga pues blanqueando esa imagen de Trump aquí a nivel nacional. Aunque de todas maneras quiero decir, después hay bastante división en Venezuela.
Venezuela sigue saliendo la gente a la calle en apoyo a Maduro. Creo que fue el sábado, hubo una concentración frente al consulado de Santa Cruz de Tenerife y bueno, y hubo un enfrentamiento y bastante tensión entre partidarios y detractores de Nicolás Maduro, que tuvo que intervenir la policía. Hombre, no hubo violencia física, pero sí hubo una violencia verbal. Se llamaron de todo a las puertas del consulado de Venezuela. Algo que no algo que no sale no se sale de lo normal por lo que han estado viviendo. Claro, es que es muy... Yo puedo entender entre ciudadanos venezolanos la tensión incluso. Es que hay que escucharles de las dos partes. Hay que escuchar para entender lo que está ocurriendo y aún así cuesta seguirlo. Pero en fin, vamos a cambiar a otro tema también de rabiosa actualidad. Si yo no me equivoco, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha citado para este viernes a sindicatos y patronal para ver cómo se encamina esto de la subida del salario mínimo interprofesional. Plantea una subida al gobierno del 3,1% sin tributación. Esto serían unos 37 euros, creo. Sí, 37 euros al mes. Pero no es lo que piden los sindicatos. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta la secretaria general de Comisiones Obreras en Canarias, Vanessa Fraija. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si me equivoco con la reunión, creo que sí, que están llamados este viernes a perfilar esta subida del salario mínimo interprofesional, que de entrada, desde Comisiones Obreras, ¿ustedes qué piensan? Efectivamente, lo que es el proyecto en sí, este próximo viernes se celebrará la reunión. Hay que recordar que en la semana anterior el Gobierno, el Ministerio de Trabajo en este caso, pues realizó la propuesta oficial a los agentes sociales, patronales y sindicatos. Hay que recordar a todos los oyentes que en la propuesta inicial, tanto de comisiones como del otro sindicato mayoritario, la UGT, en este caso nosotros propusimos un 7% de subida salarial, puesto que entendemos, y más en el contexto que estamos en España, con la inflación, con la subida de precios, con todo lo que habéis hablado en la última conexión, es insuficiente un 3,1%. Ahora bien, es verdad que por parte del Ministerio ha entendido lo que es la subida del salario, en este caso sin tributar el IRPF, que nosotros estamos valorando y que nuestra Confederación de Comisiones Obreras pues lo dirá en estos próximos días. Compañeros, no sé si quieren... No, Pedro. Sí, buenos días, Vanessa, ¿qué tal? Bueno, y feliz año, que no teníamos la oportunidad de... Yo ya no lo digo. Creo que hasta el lunes se puede decir, o hasta el día 15, escuché el otro día por protocolo. Me gustaría saber, primero, ¿tienen esperanza? Pues yo supongo que esto, porque no depende de ninguna tramitación, sino, digo, de ninguna tramitación que conlleve apoyo suficiente, sino que el gobierno tiene la potestad de fijar ese salario mínimo. Supongo que tendrán la esperanza de que ese sí salga, aunque no sé si ese llega al que pretenden los sindicatos, al que se está negociando, y después saber si se ha reflexionado, se ha pensado en la parte que siempre queda ahí como de mala, y digo los empresarios, que al final son los que soportan la subida. ¿No crees que deberían haber ayudas por parte del gobierno de algún modo? Ayudas fiscales o ayudas incluso económicas para soportar estas subidas del salario mínimo, que evidentemente yo creo que hay que seguir por ese camino para que todos los ciudadanos de este país que estén en edad de trabajar tengan un salario digno, viendo también el nivel de vida que está por las nubes, ¿no? Con esta inflación galopante. Pero sí es verdad que parece que siempre se está subiendo a costillas de la otra parte, que siempre demonizamos, pero que es verdad que lo soporta, ¿no? Hay que tener en cuenta que la relación laboral entre empresa y trabajador efectivamente es una relación complicada pero necesaria. Yo siempre digo que es una simbiosis y donde ambas partes se benefician. Las empresas se benefician en cuanto a que efectivamente no son ONG, sino son empresas y su objetivo es ganar dinero, como no puede ser de otra manera, pero los trabajadores son la herramienta fundamental, las manos de las empresas para que justamente funcione un negocio. En los últimos años ha habido pronósticos catastrofistas respecto a la subida del salario mínimo interprofesional, todos lo hemos escuchado en los diferentes medios, en grupos parlamentarios que han orquestado una campaña justamente de decir que es inasumible, pero año tras año se sigue demostrando que la subida del SMI nada afecta, todo lo contrario, aumenta el consumo de los trabajadores, que al final son los ciudadanos, y que nada afecta.
Nosotros siempre en Canarias, teniendo en cuenta que el tejido empresarial es de pequeña y muy pequeña empresa, eso lo sabemos, pequeña y mediana, perdón, entendemos que siempre tenemos que luchar primero por los pequeños empresarios y los autónomos, que no nos olvidemos de ellos, pero que nada tiene que ver una subida de salario, que efectivamente lo has dicho bien claro. El gobierno puede actuar de forma unilateral en la toma de decisiones en cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional. Nosotros hasta ahora hemos demostrado que es insuficiente, pero sabemos perfectamente las reglas del juego. ¿Qué intentamos nosotros? Más en Canarias, donde tenemos, eso sí, hay que decirlo, las empresas en Canarias el año pasado, hace pocos días del año pasado, tenían un crecimiento del Producto Interior Bruto de más de un 4%, por lo tanto en Canarias somos el fiel reflejo de que no afecta en negativo a estas empresas que deban asumir el salario mínimo, y recordar que no todas las empresas aplican el salario mínimo interprofesional. Este salario mínimo está abocado a los trabajadores y trabajadoras que no tienen convenio de aplicación, sino que están bajo el paraguas del Estatuto de los Trabajadores, pero también es cierto muchos convenios que se han quedado obsoletos por cierre sistemático de negociación por parte de la patronal, y que los trabajadores, aún teniendo un convenio colectivo que la teoría es que estén por encima del estatuto y por encima del salario mínimo interprofesional y sus condiciones de trabajo, justamente en los últimos años están cobrando el SMI. Valentín. Sí, yo tenía, buenos días, Vanessa, yo tenía otra pregunta al margen de lo del SMI. Creo que Comisiones Obreras ha denunciado el incumplimiento del convenio colectivo de los trabajadores de los centros turísticos, porque no se está aplicando la reducción de la jornada laboral. ¿Esto es así, Vanessa? Mira, tengo que decirle que por parte de Comisiones Obreras Canarias, que bueno, no llevamos ni un año en el mandato, sino desde el 23 de mayo, para que todos los oyentes puedan entenderlo, nosotros dentro de nuestra organización sindical tenemos a 7 federaciones. En este caso, nosotros llevamos la parte institucional, y después están las federaciones, por ejemplo, rápidamente, la de sanidad, la de enseñanza, la de servicios, que es comercio y hostelería, o por ejemplo, en este caso, la Federación de Servicios a la Ciudadanía, que es justamente la que lleva pues el transporte, las administraciones, el transporte marítimo, portuario, correos, y en este caso esta federación es la que lleva la gestión y la coordinación y el asesoramiento de estos compañeros de los centros turísticos. Justamente he mirado en las últimas informaciones que nos van pasando estos compañeros, y lo que el conflicto colectivo, la demanda que han puesto ante los juzgados, justamente es por el incumplimiento de la reducción. Yo en este caso, siempre con el talante negociador, siempre intento que se imponga la negociación, el debate entre la empresa, en este caso que los centros turísticos vamos, y la representación sindical, que está formada por varios sindicatos, hay que recordarlo. Nosotros siempre decimos, el conflicto colectivo es una herramienta de negociación y nada más. Y nosotros de Comisiones Obreras Canarias apostamos, participamos y proponemos la negociación hasta su último término. Vanessa, antes de terminar, es verdad, yo no felicité el año porque yo ya estoy metida en faena, pero ustedes también, sé que me consta que también, sobre todo tras las Navidades, ahora estamos en épocas de rebajas, me refiero al tema del comercio, estamos encarando un año 2026, como hemos visto, convulso en todos los ámbitos posibles. Y si miramos al Ejecutivo Central, por ejemplo, tampoco hay una mayoría parlamentaria que garantice un devenir de las cosas al menos paulatino o medio normal. Quiero decir, para Comisiones Obreras y Comisiones Obreras en Canarias, ¿cómo se presenta hasta 2026 y cuáles son sus objetivos? ¿En qué están centrando su trabajo en este año, más allá de esto que acabamos de hablar, que quizás es lo más inmediato de la subida del salario mínimo? Hay que reconocer que a nivel confederal, ¿vale? Es decir, a nivel estatal, nuestra situación laboral negociadora a través del diálogo social cada día está más, si no bloqueado, asumimos cómo están las mayorías en el grupo parlamentario del Congreso, por lo tanto sabemos las dificultades. Solamente hay que decir la votación última en agosto sobre la reducción de la jornada, que fue negativa para la ciudadanía y la clase trabajadora en este país. Sabemos la situación y nosotros desde Comisión Obrera, sin poder tomar decisiones porque no nos compete, realmente seguimos trabajando para avanzar socialmente y económicamente a la clase trabajadora en todo el país.
También hay que dejar claro a nivel regional que nos toca con el gobierno, que no es el Partido Socialista. Nosotros tenemos unas relaciones cordiales, comunicativas, muy habituales. Hay una conexión cordial, muy bien, y estamos llegando a acuerdos en diferentes formatos a nivel Canarias, que nada tiene que ver a nivel confederal. Nosotros tenemos reuniones, si no semanales, quincenales, con cualquier consejería que compone el Gobierno de Canarias. Siempre hemos estado en disposición y atendemos y acudimos, por supuesto, como sindicato mayoritario y más representativo en Canarias. Nos corresponde estar en la parte del diálogo social y de la concertación social, y es lo que estamos haciendo. Participamos en los diferentes órganos, en las 8 mesas de concertación social, en las mesas que va convocando el Gobierno de Canarias y que estamos participando. Además aportamos pues nuestra opinión siempre en clase, pues a favor de la clase trabajadora y de la ciudadanía en Canarias, y le digo, nada tiene que ver con las relaciones confederales, y nosotros estamos satisfechos en cuanto a la forma nueva de comunicación con nuestra nueva dirección del sindicato con el Gobierno de Canarias. Bueno, pues al menos eso, ¿no? Al menos un poquito de tranquilidad por aquí más a nivel regional, más que salirnos un poco de esa crispación que hay a nivel nacional, que esperemos que no se expanda demasiado. Vanessa Fraijan, secretaria general de Comisiones Obreras en Canarias, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, gracias. Saludos. Bueno, compañeros, pues otro de los asuntos que centran la actualidad, y ahora mismo no recuerdo si interrumpí alguno de lo que veníamos contando hace unos minutos, porque como digo, son muchos asuntos. Asistimos en Canarias en el último año, en los últimos el último año, diría, año y medio, a un esclarecimiento de operaciones antidroga muy, muy grande en Canarias, y me voy a un nuevo golpe que se ha dado al narcotráfico en aguas próximas a Canarias, con la incautación de uno de los mayores alijos de cocaína que se han registrado hasta el momento en esa zona. Se habla de un transporte, han sido una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Armada Española, que han interceptado a un carguero que transportaba alrededor de 7 toneladas de cocaína a unas 290 millas náuticas al oeste del archipiélago. Yo no me entero mucho, pero 7 toneladas de cocaína me parece una salvajada. O sea, yo cada vez que escucho un tipo una noticia de este tipo, evidentemente primero uno se escandaliza por el nivel de consumo que puede haber cuando tú estás moviendo cantidad de ese tipo, pero se me va la imaginación al momento del embarque. ¿Cómo se puede embarcar en es una actuación ilegal en todos los países del mundo mundial? Esto hay que subirlo con grúas. Esto lleva una logística como si fuera a transportar garrafas de agua o transportar motores. Ahora que estábamos antes hablando del tema de los aranceles o de Mercosur, etcétera, etcétera. Esto esto tiene que ser una cosa que en alguno de los puertos donde se está embarcando todo este tipo de productos ilegales, pues tiene que ser una logística que esté al orden en el orden del día, de que se mirará con la mayor porque es que es imposible que no se detecte el transporte o el embarque de 7 toneladas, en este caso de cocaína. Es una burrada, ¿eh? Si llevas, pon tú, estaba calculando mentalmente, si coges fardos de 10 kilos, serían que 10 kilos, 700 fardos de tal. Bueno, estamos viendo que... Tiene que ir paletizado. Chacho, es que es una burrada. Pero bueno, ya estamos viendo cómo se sofistica, digamos, esta cuestión, es decir, cómo lo traen. Unas veces lo traen como en una especie de falsa bodega, etcétera, etcétera, que tienen que ir buzos, ¿sabes? Es decir, a mí lo que también me sorprende es que estamos viendo cómo hay cooperación siempre internacional. De último, la DEA parece que está prácticamente en aguas de Canarias, pero en este caso la intervención es Policía Nacional y el Ejército, o sea, la Armada. O sea que aquí... aquí lo fundamental sobre todo es todo lo que tiene que ver con lo previo, con la investigación, con el seguimiento, porque a estos los tenían perfectamente controlados y sabían para dónde venían, ¿no? O sea que bueno. Hombre, es que 7 toneladas, ¿cómo se puede mover de forma
sigilosa y discreta. A veces las Es cosas, que eso mira, tiene que llevarlo con camiones. a mí mi madre me escondía el chocolate a simple vista y cuando yo me enfadaba porque estaba allí y yo no lo había visto, me decía, a veces las cosas más las escondes, más obvias, las escondes a simple vista. Entonces lo metes en un carguero, pues como cualquier otro carguero, ¿alguien lo revisa? Pues parece que sí, lo han pillado. Pero te quiero decir que a lo mejor pensaron, pues en un carguero. Y meto 7 Sí, es que toneladas si no, de no cocaína en un carguero. Es que este tipo de cargamento no lo puedes traer en otro tipo de embarcación. En fin, no tienen no, claro, capacidad claro, para claro. cargar Eh, todo ese material. Vamos a otras investigaciones que se están llevando a cabo. Entiendo que sin procedimiento abierto todavía. Es una información que daban los compañeros de Canarias 7. Hablan de que Fiscalía pide más información sobre los contratos de eventos en Arrecife, la nueva fase de la investigación abierta en otoño por fraccionarse los acuerdos. Tiene que ver con la segunda edición de Navilán. Hace unos días he visto distintas reacciones, sobre todo en los compañeros de Crónicas de Lanzarote. Ajá. Han hecho entrevistas, creo que a HD Ellos ya habían anunciado esto. a los David compañeros Toledo, de Crónicas. como que ya se sabía quién había presentado la denuncia y demás. No sé qué les parece este tema, Valentín. Hombre, desde el principio que conocimos la información en relación a esa denuncia, que recordemos que la presenta el abogado Adolfo Tofan, Adolfo, No, sí, Oscar, jolín. A mí, por lo menos, a ver. Bueno, es un abogado perteneciente al Octavio Tofan, perteneciente al Partido Socialista, como nos dijo también Jonathan de León, el alcalde de Arrecife, en la tertulia de Café de Periodistas, no solo perteneciente al PSOE, sino miembro en su momento de la Comisión de Derechos y Garantías, fue adjunto al diputado del Común en la anterior legislatura del Pacto de las Flores, y entonces dos cosas. Por un lado, es decir, seguimos sin entender ese empecinamiento del Partido Socialista en decir que no está detrás de la denuncia, cuando hay evidencias de que esto es así. Segundo, desde el principio ya se decía que si la Fiscalía ante esa denuncia había accedido a buscar información sobre determinados eventos, entre ellos Navilán, la Feria de Abril o los Sangineles, creo que era la otra, de determinados años, o sea, 23 y 24, lo lógico es que siguiese a lo mejor con las siguientes ediciones de esos mismos actos, y es lo que está pasando, ¿no? Ahora con las anteriores. Con anteriores ahora. Ahora son posteriores. La de Navilán, por ejemplo, del 24-25. 24-25, la del año pasado, ¿no? La del año pasado, porque el exactamente. primero que pidieron es el 23. 23-24. Sí, claro, Sí. la de este año no. Sí, porque es 23-24 porque empiezan el 23, pero como es hasta Reyes, y en esta la que han pedido es el año siguiente, o sea, 24-25 hasta principios del año pasado. Pero vamos, dentro de la lógica de lo que sí que es verdad es que es para pensar, porque si con la información que tenían de esos gastos en fiestas siguen pidiendo más información sobre los otros años, da la sensación de que pueden haber visto algo, no sé. Es hablar por hablar, porque los representantes políticos, tanto Echedei como Jonathan de León, han dicho que han sido absolutamente transparentes, que todo está perfectamente, que todo es absolutamente legal y que todo tiene informes de técnicos municipales que avalan cualquier tipo de fraccionamiento de contratos, etcétera, etcétera. Veremos lo que pasa, ¿no? Hombre, yo creo que aquí habría que estar muy pendiente a si esta ampliación porque se ha presentado una nueva denuncia, que yo creo que es lo que daría visos de normalidad, o si esto es una reacción de la Fiscalía a la hora de haber examinado la denuncia primigenia, ¿no? La primera denuncia que se presenta por el Navilán del 2023-24, por el Carnavales y Feria de Abril, y no sé si por el procedimiento, quiere mirar procedimientos, quiere ver cómo es la forma de actuar, si son procedimientos normales o no, si es la forma habitual de trabajar en el ayuntamiento, o si hay algún tipo de irregularidad o no, digo con respecto al 2024-25, porque yo creo que cambiaría todo muchísimo. Si se presenta una denuncia más, por la obligación de la Fiscalía es observar, estudiar si hay delitos o no, investigarlo. Si no hay denuncia y es la Fiscalía la que está investigando o ampliando la investigación, yo, Pedro Martín, estaría
un poquito más preocupado por si, no estoy hablando de irregularidades, si se han hecho mal las cosas, por lo menos incluso desde el punto de vista administrativo, ¿eh? No, y me estoy refiriendo a levantamientos o no. Bueno, una corrección que efectivamente lo has dicho tú, Pedro, es decir, yo dije San Gineles y no era Carnaval, Feria de Abril y Navilán. Que es verdad lo que estabas comentando, Pedro, pero en cualquier caso, independientemente de que sea por una denuncia, una nueva denuncia, o por, digamos, por iniciativa de la Fiscalía, lo que sí que está claro es que si es por una nueva denuncia del mismo protagonista, Octavio Tofa en este caso, y la admite de alguna forma y pide documentación. No están admitidas ninguna denuncia. No es por de, eso, a ver, por pero, eso digo pero yo lo de la pides ampliación. Pero tú imagínate que ya la Fiscalía tiene la información de No, todavía no se lo han entregado, ¿eh? Todavía no se le ha entregado. Yo creo que se ha entregado parte. Se pidió una prórroga. Yo creo que se ha entregado porque parte no ya. había equipo humano suficiente en el ayuntamiento para entregar tal volumen de información. Yo creo que se la había entregado, no, a lo mejor no toda, pero sí que se le ha entregado parte. Si no se le ha entregado parte de información, pues bueno, es lógico que si hay una ampliación o una petición por parte de este abogado de más información, la Fiscalía, teniendo en cuenta el antecedente, diga que sí, que no hay problema y que pida más información. Otra cosa es, efectivamente, si es la Fiscalía la que por iniciativa pide información, lo cual te podría decir que es que lo que ya ha visto es sospechoso y por tanto te pide más información. Entonces, todo depende de si tiene toda la información, si tiene parte y sobre todo si es una petición externa o es una, iniciativa propia de la Fiscalía. Y así todo, yo creo que también es una situación para estar tranquilo, porque por lo menos lo que se ha comentado, aquí no se está hablando en principio de haber metido la mano para coger tajada, ¿no? Para llevarte dádivas, etcétera, etcétera, sino porque se han, digo yo, por lo menos lo que se ha conocido, porque se han hecho los procedimientos mal, ¿no? Al fin y al cabo se han hecho mal. Otra cosa es que se estuviera investigando que esos procedimientos hubieran también estado salpicados de posibles irregularidades penales con respecto a todo ese tipo de actos, el tema de la organización de la feria de abril o el tema de la ESO, donde a lo mejor se sospechara, porque ha habido otros procedimientos judiciales donde las cosas eran bastante más escabrosas, tema de dar dinero para que te dieran contratos, tema de sobrecoste, hasta financiaciones ilegales de partidos hubo en algún momento. En este caso parece, por lo menos, lo digo para que sobre todo la ciudadanía esté tranquila y no haya una parálisis en esa institución que bastante ha sufrido. Se está hablando probablemente de no hacer bien las cosas desde el punto de vista administrativo. Sí. Que no se está hablando de nada más. De fraccionamiento de contratos, que no deja de ser también, podía tener un carácter delictivo si tú lo que haces, desde el punto de vista administrativo, si tú lo que haces es no permitir que otras empresas, sacando un concurso de determinados actos festivos, puedan participar y puedan concurrir en dirigirlo libertad. Hacia los intereses, exacto, que sobre tú todo tienes para sacarlo adelante. Pero otra cosa... Bueno, yo les dejo. Valentín Avionet, gracias. Saludos, hasta mañana. Iba a bajar el micro de Valentín y bajé el mío. Se ha hablado mucho, Pedro, hemos escuchado mucho el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero en los últimos días. Ya lo escuchábamos desde antes de la excarcelación de esos presos políticos, entre ellos 5 españoles, como su intervención destacada, que además subrayaba el Partido Socialista en Canarias también, su intervención e incluso el contacto que ha mantenido en todo momento, por ejemplo, la secretaria general del Partido Socialista en Lanzarote, María Dolores Corujo, y diputada en el Congreso, con una de las familias del periodista canario liberado ahora. Digo que se ha escuchado mucho el nombre de Zapatero, pero también desde antes, cuando se empezó a investigar el rescate de la empresa Plus Ultra, de la compañía aérea Plus Ultra, y lo cierto es que no dejan de darse informaciones. La semana pasada Lanzarote Digital recogía que Zapatero anuló su viaje a Lanzarote días antes de la detención de Maduro, una información que publicaba el diario ABC. Quiero decir, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que el gobierno actual, el gobierno que encabeza Pedro Sánchez, parece, o eso es lo que veo yo, como de separarse o de distanciarse de las acciones de Zapatero,
pues Zapatero no deja de sonar. Ay, yo no sé, es algo que chirría bastante. Primero, la última actuación, nota de prensa del Partido Socialista, pues ensalzando, entre otros, la figura de Zapatero y de Dolores Corujo, que también lo ensalzaban. A mí, por lo menos, desde el punto de vista de la lógica, a mí no me cuadra mucho que alguien que parece que tenía pues hilo directo e influencia con el régimen y que intentaba, ¿no?, dulcificar un poco el régimen. Hay otra palabra que se suele utilizar mucho, pero que ahora no me sale. Blanquear eso, perfecto, gracias. Blanquear el régimen de Maduro, porque antes no ejerciera esa presión o esa ascendencia que tenía con ese régimen, cuando lo lógico es que tuviera a lo mejor mayores posibilidades y fuera más necesario en ese momento, porque al fin y al cabo los presos políticos se entiende que son personas que están perseguidas y de forma injusta, en este caso encarceladas, por nada más que defender ideas políticas que no le gustan al que tiene, en este caso, al que ostenta el poder. Si tenía tanta ascendencia antes, más antes incluso que ahora, lo lógico es que hubiera actuado si era su intención, porque llama mucho la atención que en este momento sea Zapatero uno de los artífices en la liberación, no solo del periodista, sino de muchas personas más, 16 creo que son exactamente los presos políticos escarcelados. Y después yo sí entiendo que hay mucha fake news, mucha leyenda urbana en torno a todo lo que rodea a Zapatero y su relación con el régimen de Maduro. No, a mí bueno, ha sido el propio régimen, Pedro. Ha sí, sido el que el lo propio, ha reconocido. O sea, pero eso tengámoslo presente. Se dice tantas cosas. Sí, eso es Tú cierto. ves a Zapatero a modo y manera de lo que hemos visto, por ejemplo, a Maduro, esposado, haciendo un recorrido por las cárceles, porque se ha hablado de eso también. Sí. Se habla de tantas cosas y que por el momento vemos a José Luis Rodríguez Zapatero pues pululando por todos sitios con una tranquilidad. Es verdad que a Maduro también se le veía. Claro, yo no entro ahí porque tienes tu razón. Se le ha acusado a Zapatero de cosas sin pruebas, además, de cosas gravísimas. Sin pruebas, insisto, son testimonios de gente que en estos días ha ido hablando. Yo, desde luego, Dios me libre de atreverme a tanto, ni muchísimo menos. Lo que sí me parece relevante y subrayar que ha sido el actual régimen que es lo que ha quedado de Maduro. Lo que se ha quedado tras llevarse a Maduro es que estamos hablando por fases. Cuando estaba Maduro era una cosa. A Maduro se lo lleva a Estados Unidos y se queda Delcy Rodríguez, que es de su gobierno, pero es otra cosa diferente. Bueno, porque está tutelada. Es ese gobierno, sí, bueno, y porque está en guerra con Diosdado Cabello. Es ese nuevo sistema el que reconoce y subraya la labor de José Luis Rodríguez Zapatero. Es simplemente que yo esto lo pongo en amarillo porque efectivamente antes no se había producido. Bueno, ¿qué lo estaba evitando Maduro o no sé? Yo no sé si son ellos, porque yo por lo menos por lo que me ha llegado o lo que he tenido de forma más inmediata, son las notas de prensa del mismo Partido Socialista ensalzando la figura de Zapatero. Y a mí, por lo menos, siempre que me educaron en mi casa, que es mejor, si alguien va a hablar bien de ti, que lo haga la gente de fuera y no tú mismo, porque no son muy objetivos. No suele ser muy objetivo que tu mismo padre o madre te pongan por los cielos, aunque tengas todo el merecimiento del mundo. Lo normal es que sea o el gobierno, la política internacional, digo, los que se dedican a política internacional, el Ministerio de Exteriores o el resto de ministerios o organizaciones supranacionales, como cualquiera que puede ser, cualquiera de las que podemos conocer, la Organización de Países Hispanoamericanos, etcétera, la que reconozca la labor de Zapatero, pero que sea el Partido Socialista. Y el Partido Socialista de Lanzarote, el que manda una nota de prensa, que yo no sé, y seguramente me equivocaré, pero me da a mí que a Dolores Corujo no la conocerán mucho por Venezuela. Me da a mí, que a lo mejor ha hecho una labor encomiable, que probablemente a pesar de Trump veremos a María Dolores Corujo también siendo observada y nominada al Premio Nobel de la Paz. Bueno. Pero me da a mí que una diputada recién llegada a las Cortes, con poco cargo orgánico, que no superen más allá de la Secretaría Insular del Partido Socialista, me da a mí que mucha ascendencia con el antiguo régimen Maduro, con el actual que está ahora, o con Trump, con todo esto,
no tiene mucha influencia. Bueno, me da la sensación. Si yo no me equivoco, lo que se ha dicho, por ser justa, lo que se ha dicho es que lo que destacaba Ángel Víctor Torres de Dolores Corujo es que ella ha mantenido el contacto con la familia de este periodista canario en todo momento. Ajá. Eso es lo que yo leí. La nota daba a entender otra cosa. Bueno, La que leí ya, yo, por lo sí, menos. ya La leí luego, yo. ya luego cómo se presenten las florituras y todo eso, yo ahí no Ajá. entro. Pero que yo me quedo quizá con eso, ¿no? Con el hecho de que ha mantenido el contacto y, oye, eso Ajá. es una tranquilidad también para las familias, supongo yo. O sea, Pero entra en lo mismo que hablábamos de José Luis Rodríguez Zapatero. Si tú tienes tanta ascendencia como en el régimen de Maduro, porque es verdad que el Partido Socialista tiene mucha ascendencia con José Luis Rodríguez Zapatero, por razones obvias, ¿no? Que está enamorado de la isla, que lo hicieron afiliado numerario y que tiene mucha relación porque está mucho por aquí. Pero de ahí a conseguir la liberación de presos, de conseguir la liberación de algún preso político y sobre todo en el momento donde parece que José Luis Rodríguez Zapatero podría estar pensando más en cómo sale de todo esto que en la intermediación a nivel internacional, pues ¿qué quieres que te diga? bueno, pues con eso me quedo dándote las gracias un día A más por ti estar con también. nosotros, Pedro Martín. Gracias. Saludos, buenos días. Aquí no hay nada, esta historia se acabó. Te dejo libre, fuiste